Cuéntame una historia, papi. Han sido las palabras favoritas de mi hija. Mi hija mayor tiene 3 años y medio y cada vez que ya sea la traigo aquí a ICLA o la recojo, lo primero que ella me dice es, cuéntame una historia. Cuéntame una historia. Me he dado cuenta que su deseo de escuchar historias no solamente es algo de conocer más acerca de eventos, pero su deseo es realmente vivir una historia. Cuando yo le cuento acerca del jardín del Edén o cuando le cuento acerca de Adán y Eva y los animales, yo puedo ver que ella está en ese lugar, lo puedo ver en sus ojos. A la vez, cuando le cuento acerca de la historia de Jesús en la cruz, veo cómo ella se mete en la historia y ella puede estar ahí también frente en la cruz, lo puedo ver en su rostro. Es que nosotros no solamente contamos historias como un asunto de entretenimiento, nosotros contamos historias porque vivimos historias. De hecho, un pastor conocido, J.T. English, dice que no solamente contamos historias, sino que vivimos historias. Y esto no solamente es un asunto de niños, es un asunto de todos nosotros. Nosotros vivimos dentro de historias. Por ejemplo, posiblemente tú estás viviendo la historia de tu familia. Si tú vienes de una familia que tiene cierto negocio, entonces posiblemente tú te veas como el siguiente en la línea que va a llevar ese negocio. O posiblemente tú te ves llevando la historia de tu familia de una manera diferente, teniendo una carrera universitaria y de esa manera marcando un diferente destino, una diferente historia para tu familia. Posiblemente seas tú el primero en ir a la universidad y de esa manera estás llevando la historia de tu familia a un diferente lugar. Posiblemente vives la historia de tu ciudad, de donde tú eres, ¿no? Los regios viven la historia del sueño regio, ¿no? Estar aquí, buscar un trabajo, trabajar duro. Los regios, los norteños van a decir, somos diferentes que los del sur. Posiblemente tú vienes más del sur y estás pensando, sí, nosotros somos diferentes, nosotros no somos como los regios, nosotros tenemos otra historia y posiblemente tú estás viviendo la historia del lugar de donde tú vienes, posiblemente la historia de la ciudad o el pueblo de donde tú vienes. Todos vivimos historias. En general podemos decir que vivimos la historia de nuestra nación. Si tú eres mexicano, cuando cantas el himno nacional o cuando ves a la selección de fútbol jugar, te metes dentro de la historia. Ahora tú eres mexicano, ¿no? De una manera en que no lo eras. No que no eras antes, nada más que lo ves de una manera diferente cuando participas con el resto en una historia. Todos vivimos historias. ¿Qué historia vives tú? Todos vivimos una historia. La pregunta no es si vivimos una historia, la pregunta es qué historia vivimos. Y este es el peligro de vivir las historias, porque si vivimos la historia incorrecta, todo el destino de nuestra vida se encuentra en la dirección equivocada. El día de hoy quiero contarte una historia. Esta historia es la historia de la Biblia, la historia del corazón de Dios por su gloria en todas las naciones. Esta es la historia de la misión de Dios de redención. Esta historia no es una historia que Dios simplemente nos cuenta, pero esta es una historia a la que Dios nos invita a vivir. Dios permita que en los siguientes 37 minutos, 37 segundos, 36 segundos, 35 segundos, podamos no solamente escuchar la historia, pero podamos vivir la historia de redención. ¿Qué tal si ahí donde estás inclinas tu rostro y cierras tus ojos por un momento? A lo mejor has tenido mucha tarea durante esta semana. A lo mejor tienes mucha tarea y a lo mejor piensas en las cosas que vas a hacer después de este evento. ¿Qué tal si te tomas un tiempo y dices, Señor, me has dado este tiempo aquí, habla a mi corazón a través de tu palabra? Que estos siguientes minutos no sean en vano. Tómate un segundo ahí y en un momento voy a orar en voz alta. Oh Dios Padre, así como cantamos, te necesitamos. Y qué consuelo que así como cantamos, recordamos que Cristo no ha cambiado, que Él ha sido el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Dios Padre, nosotros cambiamos. La historia de nuestra vida cambia. A veces tomamos ciertas identidades durante la semana. Cambiamos, no somos los mismos que hace un año, hace 2 años. Dios, pero tú no cambias. Nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestros deseos cambian.
Nuestros planes cambian, Dios Padre, pero el tuyo no. Te necesitamos, Señor, con tu espíritu mueve nuestros corazones a no solamente escuchar el día de hoy acerca de tu historia, pero que el día de hoy podamos involucrarnos y vivir la historia de redención. La historia de redención individual, donde quieres rescatarnos de nosotros mismos, rescatarnos de las ofertas de este mundo y de las ofertas de Satanás. Y a la vez, Señor, donde quieres rescatar al mundo entero, a gente de toda lengua, tribu y nación, para que juntos, delante del Cordero y el que está sentado en el trono, proclamemos y alabemos, diciendo que la salvación les pertenece a ti, Señor. Oramos en el nombre de aquel que ha hecho la historia de redención carne. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Como toda buena historia, ¿dónde debemos empezar? Desde el principio. ¿Qué tal si abres tu Biblia? Si tienes tus Biblias, te animo a que la abras. ¿Tienes tu Biblia? Ábrela. De hecho, si tienes lápiz o marcador, por favor, esta es oportunidad. Quiero que vayas marcando todos los versículos porque ese va a ser de alguna manera el camino de la historia. De esta manera puedes regresar a esta historia y puedes seguir trazando como lo voy a hacer yo. Así que abre tu Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Desde el inicio de la Biblia, los autores bíblicos, el Espíritu Santo, nos llevan y nos involucran dentro de una historia. Nos dan un tiempo, ¿verdad? Un tiempo en la historia. ¿Desde cuándo empieza esa historia? ¿Qué dice el versículo 1? Del principio. Esta es la historia del principio. Esta es la historia del inicio. La Biblia nos va a contar la historia desde el inicio. Después nos da un personaje. ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Dios. En el principio, Dios. Dios es el personaje principal de la historia. Nadie más. Tú no eres el personaje principal de esta historia. Cuando vamos a leer la Biblia, no vamos a leer la Biblia para saber qué Dios nos tiene que decir en cuanto a nosotros. Ese no es nuestro primer acercamiento. Nosotros vamos a la Biblia para saber qué es lo que Dios nos tiene que decir acerca de quién. Acerca de Él. Él es el autor de la Biblia. Él es el centro de la Biblia. Él es el centro de la historia. Y también la Biblia nos da un lugar, un escenario. ¿Dónde va a suceder esta historia? ¿Qué dice? Versículo 1. Entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra va a suceder esta historia. Y Dios nos quiere narrar la historia de redención entre el cielo y la tierra. Esa tierra que estaba sin forma y estaba vacía es la que en el siguiente capítulo Dios le va a dar forma y de lo que estaba vacía lo va a llenar. Eso es lo que hace en el capítulo 1. Y nos va a llevar hasta la cúspide de su creación, que es el ser humano. Génesis 1, 26 y 27. Lo puedes anotar ahí. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por si acaso, paréntesis aquí, estoy leyendo de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, por si querías saber por qué, tal vez mi versión es distinta. Versículo 28 dice, y Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios había creado a su imagen, a imagen de Dios creó a Adán y Eva, al hombre y a la mujer, y les dio su imagen. Y el papel de la imagen es representar. El valor de la imagen es en representar. La razón por la cual tú tienes imágenes en tu teléfono es porque representan algo valioso. Las razones por las cuales tú tienes imágenes impresas, las fotos, la razón por la cual eso es valioso para ti es porque significan algo. Nuestro valor lo encontramos en Dios, en que la imagen de Dios está en nosotros. Por eso somos valiosos. Y Dios trae a la imagen de Dios a que esté en el jardín del Edén para que representen a Dios en el jardín del Edén. En la antigüedad, los reyes en sus jardines ponían estatuas. No solamente en los jardines ponían estatuas de ellos, pero en todo el imperio ponían estatuas de ellos. Para que la gente que entrara al imperio supiera quién reina aquí. En cada entrada había la imagen del rey y la gente sabía, tal rey reina en este lugar. De la misma manera, Dios pone a Adán y Eva como imágenes suyas en el jardín, en su reino, para que sepan todos que Dios reina. Ellos debían tener dominio sobre toda la creación. Dios reina sobre todas las cosas e invitó a Adán y Eva para que reinaran juntamente con Él. El problema es que cuando llegamos al capítulo 3 nos damos cuenta
que Adán y Eva decidieron que ellos podían tomar dominio sobre asuntos que Dios no les había dado dominio. Ellos creen que ellos pueden tener dominio también sobre sí mismos. Y así llegamos al capítulo 3. Pero, ¿qué pasó con Adán y Eva? Siempre en toda buena historia hay un conflicto. Y ese es el conflicto más grande de la historia. Ese es el problema más grande de la historia del universo. El pecado. Adán y Eva, Adán, en este caso, siendo el responsable principal del jardín, en vez de tomar dominio sobre la serpiente, en vez de echar fuera a la serpiente, tener dominio sobre los animales que se arrastran en el suelo, él deja que esa serpiente tome dominio sobre ellos y la creación se invierte. Los animales, en este caso la serpiente toma dominio de la mujer y la mujer dirige al hombre. Y el modelo de Dios, el diseño de Dios se invierte. Ellos creen que ellos pueden decidir lo que es bueno y malo en sus propios ojos. Es así que a partir de ahí todos los que nacemos con ese instinto de creer que nosotros sabemos qué es lo bueno y malo para nosotros, que no necesitamos a Dios que nos diga. Aún cuando Dios nos dice que es lo bueno y malo, decimos, nosotros decidimos si lo creemos o no, o si lo vivimos o no. Pero en medio de ese conflicto, en medio de este problema, Dios va a dar un pasaje de esperanza. Génesis 3:15. ¿Alguien ha considerado Génesis 3:15 antes? ¿Lo has estudiado? Levanta tu mano si es que sí. Más o menos, unos cuantos. Es un pasaje un tanto complejo. Lo voy a leer nuevamente, es la NBLA. Génesis 3:15, esta es la promesa o esperanza de Dios. Dice lo siguiente: pondré enemistad, Dios está hablando con la serpiente aquí. Mira lo que le dice Dios a la serpiente. Voy a poner enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer. Enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y después dice, él te herirá en la cabeza. ¿Quién es él? El descendiente de la mujer, ¿qué va a hacer? A pisar la cabeza o herir la cabeza de la serpiente. Y después tú, la serpiente, ¿qué va a hacer la serpiente? Herir el talón del descendiente de la mujer. De hecho, si miras en tu Biblia, versículo 16, mira lo que dice, nada más para que leas un poco de qué se trata. A partir del versículo 16 en adelante, Dios va a dar condenación. Esa es la consecuencia o la condena por causa del pecado. Pero antes de dar condenación, Dios da esperanza. Versículo 15. Y dice que va a venir un hombre nacido de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Lo que debió hacer Adán, lo va a hacer un segundo Adán, un segundo hijo de la mujer. Entonces a partir de ahí está la esperanza de que alguien va a nacer y va a vencer a esta serpiente a pesar de que va a ser lastimado. ¿Quién es ese? De hecho es interesante que la siguiente historia de Adán y Eva, ¿cuál es? Los hijos de la mujer. Es así como la historia de la Biblia nos lleva ahora sobre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y entonces Caín mata a Abel y así sabemos que ninguno de ellos es. Abel murió y Caín, quien se supone que posiblemente él debió haber pisado la cabeza de la serpiente y dominar la serpiente, él ha sido dominado por la serpiente. Él no es el hijo que estábamos esperando. Es así que ahora tenemos el otro hijo de Eva, que es Set. Y a partir de Set tenemos todo un linaje y una genealogía. ¿Por qué son importantes las genealogías? ¿Qué nos quieren decir? Este no era el hijo de la mujer. Y este no era el hijo de la mujer, y este no era el que estábamos esperando, y este no era el que... Y todo el linaje, esa es la razón, porque la Biblia nos está contando y la esperanza de aquel que va a venir a pisar la cabeza de la serpiente. Y así llegamos a la historia de Noé, donde hay gran maldad, y Dios limpia la maldad de la tierra, y pensamos que a lo mejor esa es la solución. Dios limpió la maldad de la tierra y dejó a un hombre justo ahí. A lo mejor esa es la solución. Limpiar la tierra de maldad, dejar a un hombre justo ahí. Pero ¿qué es lo que nos encontramos justo al final de la historia de Noé? Mira capítulo 9, versículo 24 y 25. Algo muy interesante. Tal vez ni siquiera recuerdes cómo termina la historia de Noé. Después la puedes leer. Pero mira versículo 24 y 25 del capítulo 9. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, versículo 25, dijo lo siguiente: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Noé está trayendo maldición sobre uno de sus hijos y sobre la genealogía de uno de sus hijos. Nos alejamos mucho de la bendición del Edén.
Esta es la primera vez que se habla acerca de maldición. Y ahora toda una genealogía, una línea de familia, no trae bendición, sino trae maldición. Es así como llegamos a la historia de Babel, donde esas personas se reúnen para estar en contra de Dios y tratar de alcanzar a Dios a sus propias maneras, en sus propios planes. Y entonces Dios confunde sus lenguas y se dividen. Y es así como las naciones empiezan a formalizarse. Grupos de personas empiezan a dividirse. Y tenemos la división de naciones y tenemos por el otro lado la maldición sobre las familias de la tierra. Pero ¿qué es lo que dice capítulo 12, versículo 1 al 3? En ese contexto de maldición y separación de naciones, esta es la promesa que Dios quiere traer a través de Abraham. Y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, importante. Y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y aquí está la línea que vamos a ver repetidamente durante la Biblia. En ti serán, ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Dios dice: este no es mi plan. El plan de redención inicia. El plan de redención inició justo después del jardín. Y Dios le está diciendo: en tu descendencia, en ti, y Dios le promete un hijo, en tu descendiente voy a traer bendición a todas las familias de la tierra. Dios no quiere maldición para la tierra, Dios quiere bendición para la tierra. Dios quiere bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere traernos de regreso al jardín. Es así que Dios promete que le iba a dar un hijo. ¿Y cómo se llama el hijo de Abraham? Escucho algo por ahí. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham? Ahí se los dije. Empieza con I y termina con Isaac, ¿verdad? Isaac. Y es así como en la narrativa Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y es aquí donde a nosotros como lectores debería llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que a través de su hijo iba a traer bendición a las familias de la tierra. Pero si su hijo muere, ¿qué significa para la promesa de Dios? ¿Estás conmigo? Bueno, Abraham obedece. El ángel de Jehová lo detiene. Espero que sepas estas historias. Llegamos al capítulo 22. Vamos al capítulo 22. Versículos 17 y 18. Después de que Abraham obedece, mira lo que Dios le dice. Génesis 22, 17, 18. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo. Versículo 18. En tu simiente, en tu hijo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y Dios bendice, Dios dice que quiere traer bendición a través de la simiente del hijo de Abraham, a través de Isaac. Y parecería que entonces en Isaac es el hijo que va a traer bendición a las familias de la tierra. Él es la promesa de no solamente de Abraham, pero posiblemente la promesa también de Eva, ¿no? Dios le dijo que iba a tener un hijo que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y Dios promete que va a tener un hijo, Abraham, en quien las naciones van a ser bendecidas. Tal vez este es el hijo que hemos estado esperando. Pero llegamos al capítulo 26, versículo 4. Capítulo 26, versículo 4. Aquí está Dios hablando con Isaac. Y mira lo que dice Dios a Isaac. Le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente, en tu hijo, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ok, entonces no es en Isaac, sino es en el hijo de Isaac. En tu simiente, en la simiente de Isaac. Ok, el hijo de Isaac es la promesa para las naciones, que va a traer la bendición a las naciones, que va a pisar la cabeza de la serpiente. Bueno, ¿quién es el hijo de Isaac? ¿O cuántos hijos tuvo Isaac? Tuvo 2. Se llamaban y Esaú. Es interesante la historia de Jacob y Esaú. Jacob roba la bendición de Esaú, porque él no era legítimamente el primogénito. Pero Esaú vende su primogenitura, ¿no? Un pasaje bastante interesante. Después tú y yo podemos conversar más acerca de eso, pero ahora quiero llevarte al capítulo 28, porque es a través de Jacob que Dios va a traer esa bendición. Y creemos que Jacob es Génesis 28, 14. Pero ¿qué le dice Dios a Jacob? ¿Cómo Dios va a restaurar lo que el pecado ha distorsionado? ¿Cómo Dios va a salvar a las familias de la tierra? ¿Cómo va a bendecir a las familias de la tierra? Dice 28, 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra.
te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente, en tu hijo, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios quiere traer bendición para todas las familias de la tierra. Y está ligada tanto la promesa de bendición para las familias de la tierra, la promesa de regresar a la bendición del Edén, está ligada con la promesa de alguien que va a nacer. El plan de redención de Dios, en todas estas veces que hemos visto, se repite una y otra vez. El plan de Dios de redención para todas las familias de la tierra se ve junto con el plan de Dios de traer a un Salvador. Dios anhela bendición para todas las familias de la tierra. Dios quiere salvar a gente de toda lengua, tribu y nación, y por eso está enviando a un hijo prometido. Y en ese caso no es Jacob, es uno de sus hijos. Y Jacob tiene varios hijos. Y después la historia de Génesis se va a enfocar en José. Y creemos que, bueno, a lo mejor es un descendiente de José. Si no es José, a lo mejor es uno de sus hijos. Pero mira cómo termina el libro de Génesis, capítulo 49. Capítulo 49, versículos 8 al 10. Génesis 49, 8, 10. Este es ahora Jacob dando bendición a sus hijos. Y esto va a decir de Judá. Versículos 8 al 10, 49, capítulo 49. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti todos los hijos de tu padre. Eso quiere decir que Judá va a ser el mayor entre todos sus hermanos. 9. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa y se echa como león. ¿Han escuchado la frase de león de Judá? Viene de aquí. O como leona. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. El cetro, ¿qué es el cetro? Como una vara, la vara del rey, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga, ¿qué tienen ahí? Silo. Hasta que venga alguien, que al parecer se llama Silo. Bueno, de hecho, los traductores de la Biblia no saben exactamente qué significa la palabra Silo. De hecho, por eso lo dejaron así. Silo, así se pronuncia la palabra en hebreo, pero los traductores no saben qué significa Silo. Y entonces lo dejaron así, hasta que venga Silo. Otras traducciones dicen, hasta que venga el verdadero rey. Y a él, la última línea, ¿qué dice? A él sea dada la obediencia de los pueblos. Va a venir un hijo de Judá, hasta que venga Silo. Hasta que venga el verdadero rey. Hasta que venga él, va a tener Judá el cetro. Y cuando venga aquel rey esperado, todas las naciones se van a acercar hacia él. Es interesante. Es a través del linaje de Judá que Dios va a traer bendición para todos los pueblos. ¿Y quién es el primer rey de David? El primer rey de Judá. 2 veces, no me va a pasar una tercera. El primer rey del linaje de Judá es David. Años después aparece el rey David. Y pensaríamos que él es el rey prometido. De hecho, él es el rey conforme al corazón de Dios. Parece que él está trayendo no solamente bendición al pueblo de Israel, pero está trayendo bendición a las familias de la tierra. Pero antes de morir, en 2 de Samuel, vea 2 de Samuel conmigo. Vea 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eso es lo que Dios le dice a David. 2 de Samuel 7:12, Dios le dice lo siguiente a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Después de que muera David, Dios va a levantar a alguien de su linaje, el cual procederá de tus entrañas, un hijo de David. Y afirmaré que su reino, de hecho, versículo 13 va a decir que su reino va a ser para siempre. Dios va a afirmar al hijo de David como rey para siempre. Y entonces esperamos que en el hijo de David pueda venir bendición para todas las familias de la tierra. ¿Cómo Dios va a hacer en esta historia de redención? ¿Cómo Dios va a cambiar el curso de la historia donde el mundo entero ha sido afectado por el pecado y todas las personas han sido afectadas por el pecado y han sido separadas del jardín del Edén por el pecado? ¿Cómo va a ser Dios para traerlas de vuelta? Bueno, Dios va a mandar al hijo de David. Las naciones, gente de toda lengua, tribu y nación, incluidos nosotros, necesita regresar a la bendición del Edén. ¿Cómo va a hacer Dios eso? Bueno, Dios va a dar a un hijo a través de David. Y David tiene un hijo. Tuvo varios hijos.
Pero ¿en quién se enfoca la historia bíblica? Salomón. Y parecería que él es. De hecho, ve conmigo al Salmo 72. Salmo 72. Este es un salmo de David. Este es el último salmo de David. De hecho, eso puedes ver, verificar en el Salmo 72, el último versículo dice, este es el último salmo de David, es lo que dice. Este es el salmo de David. Y el título que tienes ahí, ¿cuál es el título del capítulo? Es el reino de un rey justo. Hay una dedicatoria ahí, ¿tienes? ¿Qué dice? Para Salomón. ¿Ok? David escribe este salmo pensando en Salomón. Este es el último salmo de David pensando en Salomón. Y eso es lo que dice David pensando en Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Él va a ser un rey verdaderamente justo. Versículo 4. Juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Va a ser un gran rey. Mira versículo 8. Su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Va a tener un reinado eterno y grande. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Este no va a ser cualquier rey, este va a ser un rey de reyes. Va a ser el rey más grande. ¿Y qué dice? Todas las naciones les servirán. ¿Recuerdas dónde habíamos leído eso? Esa es la promesa a Judá. Hasta que venga Silo y todas las naciones se vengan delante de él. Todas las naciones le servirán. Ahora es muy interesante lo que sigue, versículo 17. Mira versículo 17. Será su nombre para siempre. Su nombre va a ser eternamente. Casi como que va a vivir para siempre. Esa es la expectativa de David. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y mira la siguiente línea. ¿Qué dice David? ¿Su hijo qué? ¿Qué va a hacer en su hijo? ¿Qué dice? Benditas serán en él, ¿qué? Todas las naciones. ¿Dónde hemos leído esa línea? Desde Génesis 12 hemos leído que en la promesa, en el descendiente que Dios iba a mandar, todas las naciones iban a ser bendecidas. David estaba leyendo su Biblia. Él entendía que el hijo de la promesa que Dios le había dado es el mismo hijo de la promesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Y él decía, finalmente, mi hijo, en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo va a ser Dios para traer a todas las naciones? ¿Cómo va a ser Dios para traer bendición a todas las familias de la tierra a través del hijo de David? Y es así como entramos al Nuevo Testamento. El primer capítulo y el primer versículo de la primera página del Nuevo Pacto. Mateo 1:1. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empieza la historia del Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Este es el libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. ¿Quién es qué? Hijo de David, hijo de Abraham. Espero que eso traiga un nuevo gozo para leer las genealogías en la Biblia. Dios no está desperdiciando tinta ni papel al darnos todas esas genealogías. Jesucristo, esa es la prueba de que Jesucristo es el hijo prometido de Abraham. Este es el hijo prometido de Isaac, de Jacob, de Judá, de David, de Salomón. Dios ha traído a Cristo para que en él todas las naciones de la tierra sean bendecidas. ¿Cómo termina el libro de Mateo? Ve al capítulo 28. Mateo 28, 18 y 19. Jesús dice, ya que Él ha sido crucificado, ya que Él ha resucitado, teniendo autoridad sobre todas las cosas, porque tengo autoridad sobre el cielo y la tierra. Entonces, ¿qué? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Espero que eso llegue a tu corazón de una manera distinta. Este es el cumplimiento de la promesa a Abraham, en que todas las naciones iban a ser bendecidas. Jesús dice, vayan a todas las naciones y anuncien que la bendición es aquí, en Cristo Jesús. A todas las naciones. Dios quiere traer beneficio y bendición a todas las naciones. Dios quiere traer la bendición del Edén a todas las naciones. Gente de toda lengua, tribu y nación. Aquí está la promesa. Es Jesucristo. Jesucristo ha traído la bendición a todas las familias de la tierra.
Dios está interesado en las familias de la tierra. Quiero mostrarte un mapa. Ahí está. No quería decirte al inicio que este era un mensaje misionero, porque no lo es. Te voy a mostrar primero el mapa. En la pantalla tienes países, naciones, que van desde el color verde hasta el color rojo. El color verde significa países alcanzados. ¿Qué significa países alcanzados? Países que tienen acceso al evangelio. Personas que van a nacer, crecer, ir a la escuela, ir a la prepa, ir a la universidad, trabajar, estudiar, tener hijos, casarse, tener 50, 60, 70, 80 años y morir. Y a lo mejor no son cristianos, pero han tenido amigos cristianos. De hecho, han pasado varias veces frente a iglesias en el transcurso de su vida. Conocen varias iglesias. Esos son los países de color verde. Y por el otro extremo tenemos países de color rojo. ¿Qué significan los países de color rojo? Personas que van a nacer, personas que van a crecer, que van a ir al jardín, que van a ir a la escuela, que van a ir a la prepa, que van a ir a la universidad, que van a trabajar, que van a casarse, que van a tener hijos, que van a tener 40, 50, 60, 70, 80 años y van a morir. Y personas en los países de color rojo jamás en su vida van a escuchar acerca del nombre de Jesús. Ni siquiera van a saber que Jesús existió. Personas que van a tener 80 años y van a morir y no conocieron ni siquiera a un cristiano. Nunca en su vida pasaron enfrente de una iglesia. Todavía existe un gran número de personas así. De hecho, se aproxima, la siguiente imagen. La mayoría se encuentra en esa sección que está ahí. Este se conoce como la ventana 1040. ¿Qué es la ventana 1040? Es aquellos países que se encuentran en los grados 10 y los grados 40 de latitud del hemisferio norte. Del lado norte, viste que en un mapa vas a tener los numeritos, entre el 10 y el 40 del lado norte se encuentran la mayoría de estos países y así se conoce la ventana 1040. Se cree que aproximadamente en esos países se encuentran 3.200 millones de personas. Y por ahora ese es un número. A ver si puedo ayudarte a considerar cuántas personas hay aquí. En México aproximadamente tenemos 130 millones de personas. 130 millones de personas. Es un número muy grande. Aún así, imagínate que en todo México, imagínate que tú eres el único cristiano en todo México y nadie más en este lugar. ¿Cómo te hace sentir eso? Bueno, haz de cuenta que todo México sería solamente el 4% de ese número que está ahí. No solamente eso, pero necesitaríamos 25 veces el país de México y la población de México para alcanzar ese número. La cantidad de personas que viven, nacen, crecen, van al trabajo, tienen familia, al final mueren y nunca escucharon el nombre de Cristo es un número muy grande. Y Cristo dijo: tienen una misión. Hay una historia de redención, una historia a la cual Jesús no solamente nos cuenta, sino nos invita. Nos dice: ustedes vayan, involúcrense en esa historia de redención. Ustedes, discípulos de Cristo, vayan y compartan el evangelio. Uno de los peligros más grandes de tener conversaciones como estas es que cuando nosotros vemos asuntos como estos, nosotros consideramos que son los misioneros los que deberían hacer algo al respecto. Alguien más tiene que hacer algo al respecto. Pero esta no es una conversación misionera. Esta es la historia de salvación de Dios a la cual nos ha involucrado a todos nosotros. Para arreglar algo como eso no necesitamos un par de miles de misioneros. A veces creemos que las personas que son apasionadas por compartir el evangelio y que el evangelio llegue a los confines de la tierra se llaman misioneros. Creemos que las personas que aman tanto a Jesús, que están dispuestos a dejarlo todo por predicar a Jesús, se llaman misioneros. Aquellas personas que estudian la palabra para poder predicarles a otros, ellos se llaman misioneros. Personas que son tan intencionales en su vida, que buscan compartir como sea y como puedan el evangelio, ellos se llaman misioneros.
Hermano, pero ¿cómo llamamos a aquellas personas que son intencionales en compartir el Evangelio? ¿Cómo se llaman en la Biblia aquellas personas que aman tanto a Jesús que están dispuestos a dejarlo todo para compartir el Evangelio? ¿Cómo se llaman aquellas personas que estudian la palabra de Dios para compartir el Evangelio con otras personas? ¿Cómo se llaman esas personas en la Biblia? Cristianos. No se llaman misioneros. Este no es un mensaje misionero. Esta es la historia de redención de Dios que está en la Biblia, a la cual no es una historia a la cual nosotros simplemente escuchamos, es una historia a la cual estamos invitados a participar. ¿Significa que todos deben ir? No. ¿Significa que todos deberían hacer algo para alcanzar a esa gente? Sí. Hay gente que va a ir, gloria a Dios por ellos. Y para que alguien vaya, hay gente que necesita quedarse, gloria a Dios por eso. Pero la preocupación y el corazón por las naciones no es un asunto de los misioneros, es un asunto de los cristianos. Cuando nosotros estamos preocupados por nuestras historias, cuando nosotros estamos preocupados por nuestra misión, cuando nosotros estamos preocupados por nuestro nombre y la gloria de nuestro nombre en este lugar, nos desconectamos de la historia de Dios. Y ahora estoy viviendo para mí. Y de hecho hago que Dios viva y que tenga su misión alrededor de mí. No solamente yo vivo en mi historia, pero invito a otros a que vivan en mi historia. Y hago que Dios viva en mi historia. Quiero mostrarte otro mapa. Este es un mapa proporcional a la cantidad de etnias. De hecho, podrías ir atrás. Ahí está, gracias. Cuando Jesús dijo todas las naciones, de hecho, sería ilógico pensar que Jesús estaba pensando en las naciones como ahora nosotros las conocemos. Jesús no estaba hablando acerca de México, yo soy de Ecuador. Jesús no estaba hablando acerca de Ecuador o de Colombia o de Brasil. Jesús no estaba hablando acerca de las naciones como nosotros las conocemos. Para los teólogos, ¿verdad? Panta ta etne, todas las naciones. Panta todo ta etne, las naciones, o así se traduce. Pero escuchas etne, ¿a qué te suena? Etnia. Ahora, no estoy diciendo que Jesús pensaba así como nosotros pensamos etnia, pero yo creo que etnia posiblemente es un acercamiento más cercano a lo que Jesús posiblemente tenía en mente. Entonces, el siguiente mapa que nosotros tenemos es un mapa que está proporcional a la cantidad de etnias. Si te das cuenta, las Américas están bastante flaquitas, ¿verdad? Y es la razón porque a comparación de otros países, como por ejemplo los que se encuentran en Asia del Sur, nosotros, aunque tenemos muchas etnias en nuestros países, no tenemos tantas etnias como los países de Asia del Sur. Ahora, te voy a mostrar otro mapa. ¿A dónde van los misioneros? Este es un mapa proporcional a los misioneros. ¿Si ves dónde se encoge más? Donde hay más necesidad es donde van menos misioneros. De hecho, se estima que el 99% de los esfuerzos misioneros se van en lugares donde ya existen iglesias y donde ya ha alcanzado y ha llegado el Evangelio. No hay nada necesariamente malvado o pecaminoso en eso. Pero lo que quiere decir es que nosotros debemos cambiar la manera en que pensamos e involucrarnos más, no en nuestra historia, sino en la historia de Dios. Hermano, el día de hoy, más allá de traer un peso a tu vida, o bueno, mientras traigo un peso a tu vida, a que no vivas tu historia, a que no centres tu vida alrededor de ti, sino alrededor de la historia de redención del Evangelio. Quiero que no solamente te vayas con un corazón pesado, pero te vayas con un corazón confiado. Porque la historia del Evangelio, la historia de redención, no termina en Mateo 28. De hecho, termina en el libro de Apocalipsis. Y mira lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Esa es la visión de Juan y dice lo siguiente: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones,
y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación le pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, el Cordero. Hermanos, no por nosotros, no por nuestros esfuerzos, no por nuestra diligencia, sino por la gracia, la gloria y el poder de Dios se cumplió la gran comisión. Dios va a cumplir su historia y tú tienes el privilegio de unirte a ella. ¿Te quieres perder de esta oportunidad de ser parte de una historia más grande que tu vida? ¿Qué es lo que consume tu ser mientras piensas al tener 50, 60 años? ¿Para qué quieres vivir? ¿Para la gloria de Dios sobre todas las naciones o para la gloria de tu nombre? ¿Qué es aquello en la historia en la que tú te identificas? ¿Cuál es la historia que marca tu vida el día de hoy? Es la historia de la redención que se cumplirá y que el Cordero tendrá lo que Él compró a precio de sangre. ¿O es aquello que tú estás buscando con tus propios esfuerzos para la gloria de tu nombre? El día de hoy el Señor no solamente nos cuenta la historia de redención, sino el día de hoy el Señor nos invita a su historia de redención. Quiero terminar orando. Si tienes inquietudes en cuanto a lo que hablamos, por favor acércate conmigo. Me encantaría seguir platicando contigo. Por ahora, inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios Padre, nos has invitado a ser parte de la historia de redención donde tú te llevas toda la gloria, donde tú eres el centro de toda historia, donde tú eres el autor y consumador de nuestra fe, donde no solamente tú nos salvas, pero tú nos cambias y nos transformas y nos glorificas. Dios Padre, de inicio a fin, tú eres el autor de toda la historia de salvación, Dios Padre, y nos has invitado a ser parte de tu historia. No vas a enviar a tus ángeles a compartir el evangelio, porque nos has enviado a nosotros. Dios Padre, con tu espíritu, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ver cómo, ya sea individualmente como miembros de nuestra iglesia o como iglesia, nosotros podemos ser más intencionales a dejar de vivir en nuestras historias, en nuestros conflictos, en nuestros pensamientos, para vivir entonces en la misión más grande a la cual tú nos has llamado, la gloria tuya en todas las naciones hasta los confines de la tierra. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén.